hay mucho que hacer, tenemos que luchar, trabajar día con día por nuestro México, porque el crecimiento económico no es lo que se había dicho, no es lo que se esperaba, inclusive ya los reportes que se han hecho por organismos nacionales e internacionales, pues hablan de un crecimiento para este año en la economía de menos del 2%. Y eso quiere decir que, bueno, pues esto es contrario al 5% que se habían usado, o el que se había anunciado, y nuestra economía pues sigue detenida gran parte de la inversión porque no las reglas se han estado cambiando, y un tema que está en esto precisamente es que mañana llega John Kerry, que fue vicepresidente en Estados Unidos, y viene a hablar con el gobierno federal respecto a la inversión, a la iniciativa de ley para las inversiones y distribución de energía, de la energía limpia o sucia, porque se insiste en esa iniciativa de ley que se presenta ante el Congreso de la Unión, pues que la Comisión Federal de Electricidad controle el 54%, generando él también su propia energía, pues por medio de carbón y de combustorio, que es la energía sucia. Hay que recordar que México participa en el Acuerdo de París, donde se pusieron fechas, algunas naciones como España al 2040, otras al 2030, para poder controlar en buena medida, por lo menos en un 30%, su contaminación ambiental. Y México, que está en ese acuerdo, pues no lo ha hecho, porque este reglamento de ley pues ya no permite que los privados continúen generando la energía, más que en forma muy limitada. Y si estos convenios, como se habla, tuvieron en algún momento, estuvieron mal hechos o tuvieron algún acto de corrupción, pues que se sancione, pero no puede cambiar, no puede cambiar México el sistema que tiene todo el mundo, donde está luchando por una energía limpia. Entonces eso pues sí nos va a repercutir, porque pues las inversiones nacionales y extranjeras pues se van a continuar retirándose. Y si vemos el crecimiento, si se van las inversiones, y tanto nacionales, la inversión privada, y como extranjera, pues vamos a ver que el crecimiento para estos 3 años que pasaron del gobierno federal es del 0.54%, o sea, el 0.5% ha crecido la economía de promedio. La época donde más había caído fue cuando Miguel de la Madrid Hurtado, cuando fue presidente, el 0.58%. Con Carlos Salinas de Gortari creció el 4.18%, hubo un gran crecimiento, hubo tratados, hubo mucha inversión extranjera en ese momento por el Tratado de Libre Comercio, lo que ahora se llama TEMEC. Y después con Ernesto Zedillo, el 2.97%, o sea, casi el 3%, con Vicente Fox el 2%, con Felipe Calderón el 1.77%, y el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, nuestra economía creció en 2.23%. Eso quiere decir que hemos traído un ritmo de crecimiento muy importante y que aspirábamos a crecer más. Sin embargo, hace 2 años nuestra economía cayó el menos 8.5% en el 2020, y solamente se pudo recuperar algo en el 2021, o sea, no lo suficiente, fue el rebote en el rango del 5%. Y eso, en buena medida, en buena parte, quiere decir que está reflejándose que la inversión no tiene confianza. Va a ser muy importante la reunión mañana con el presidente de la República, el emisario que viene de Estados Unidos, para asegurar esa inversión. Ha habido inversiones como la cervecera que estaba en Tijuana, Constellation, donde llevaba invertidos $900 millones, y la canceló. El gobierno federal la canceló esa inversión, porque dijo que el agua que estaban tomando de ahí iban a agotar todo el valle. Y después muestra esta cervecera que eran permisos que habían comprado a las mismas, a ranchos y a
a lugares de campo que no los estaban utilizando esos permisos para agua, para poder tener extracción de agua. Y sin embargo se la canceló, se detuvo. Y por otro lado, bueno, pues cuando entra la iniciativa para la reforma energética, pues obviamente la inversión que había, tanto norteamericana como española, principalmente en Veracruz y en otros estados, pues se fueron, eran cerca de 30 mil millones de dólares, con algo así 150 mil empleos directos, se fueron al sur de Estados Unidos, tanto Texas como Nuevo México, porque aquí se están tratando de cambiar las leyes. Si algo está mal, pues se debe cambiar, pero si es nada más para darle más control que tenga de esto la Comisión Federal de Electricidad, pues yo creo que no, porque la energía limpia estamos evitando la contaminación en nuestro país con energía limpia, que es la eólica, los grandes ventiladores y la solar, la hidráulica, a utilizar nuevamente el carbón que tiene 20,000 años utilizándose, y el combustorio, que es un desecho de petróleo. Entonces esto sí no es como debe funcionar. No debemos regresar a la energía sucia. Estamos contaminando nuestro cielo, nuestro suelo, nuestro medio ambiente. Entonces, si ven que ya se tienen unas inversiones importantes y se limitan o se cancelan estas inversiones, pues obviamente no va a haber empleo y la economía no va a crecer, y la gente que ve estos movimientos, pues obviamente el capital nacional y privado, pues se van a otro lado. Si compro una casa, lo que necesito es la certeza de las escrituras, que estén bien, que sean a nombre de la persona que me la vende. Eso es lo que necesito, y las voy a registrar, voy a checar en el registro público de la propiedad del notario, lo ve, pero si las leyes las van a estar cambiando, pues nadie va a invertir. No completamente, porque va a continuar una cierta inversión de la Comisión Federal de Electricidad, del gobierno federal, pero vemos que la Comisión Federal de Electricidad pierde constantemente cada año. Durante estos 3 últimos años ha estado perdiendo 180,000, 250,000 millones de pesos cada año. Entonces, no se puede otorgar la energía de un país a una empresa que no está resultando eficiente, que no está resultando productiva, como le llaman también a Pemex, empresas productivas. Pues no lo son. O sea, el año pasado Pemex perdió poco más de 400,000 millones de pesos de pérdida. Entonces no quiere decir que están mal manejadas. Sí, mira, el 0.54% es lo que ha crecido en estos 3 años la economía. Ahora, para este 2022, el gobierno federal dice que el 5%, la Secretaría de Economía Federal dice que el 3%, y los organismos financieros y económicos nacionales y extranjeros hablan en un rango de entre el 1.8 y el 2%. Ese sería el crecimiento. Y estamos hablando de febrero, estamos arrancando el año. Sí, la Secretaría de Economía efectivamente dijo que ellos esperaban el 3%. El presidente dice que el 5%, y los organismos privados hablan de un 2%. Entonces, con eso no es suficiente. Nuestra economía se recuperaría entonces hasta el 2024, no el 2023. Y entonces eso pues quiere decir que no va a haber generación de empleos. Es algo muy grave. Gracias, muy amables. Que tengan buen día y buena semana.